Hola a todos de nuevo, ¿cómo están? Pues vamos a avanzar con el contenido de la clase y hoy vamos a hablar un poco más sobre espacios métricos y normados y vamos a concretizar sobre uno de los ejemplos más importantes de espacios normados, que son los espacios normados LP. Y que como objetivo principal vamos a tener eso, para comprender cómo funcionan esos espacios LP, cómo es su estructura, es decir, si son espacios normados, tienen que ser espacios vectoriales y tienen que tener una norma asignada, así que queremos comprender cómo se logra eso. O sea, cuáles son las operaciones que lo hacen espacios normados y cuáles son, cuáles son las funciones que los hacen tener una norma, ¿verdad? Para cumplir la definición de espacio normado. Pero antes vamos a recordar algunas cosas de la clase anterior. Recuerden que definimos el concepto de espacio métrico y el concepto de espacio normado. Más que eso, realmente definimos métricas y normas, ¿verdad? Y pues aquí solo estoy recordándoles, o más bien anotándoles cuál es la notación que se utiliza, por ejemplo, para decir que M, junto con una métrica D, es un espacio métrico, se nota como una pareja M, D, para referirse a M junto con la métrica D. Y a esta pareja sería el espacio métrico. Cuando no hay confusión sobre cuál es la métrica, pues solo se denota como M, para ahorrar, digamos, un poco de notación, pero recuerden, por ejemplo, si han hecho algunos de los problemas que les he dejado, por ejemplo, R admite varias métricas, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, decir, consideremos el espacio métrico R, ahí quizás no tiene tanto sentido porque como hay varias métricas, entonces, pero ¿con qué métrica lo quiere? Con la discreta. Ok. Consideremos R con la discreta, con la métrica discreta. Ahí como que está la necesidad de decir, ¿verdad? Vamos a considerarlo con la métrica tal, ¿verdad? Si no hay ninguna confusión, por ejemplo, al inicio de un capítulo se puede decir, ok, aquí vamos a trabajar con esta métrica. Y ya se sabe que esta va a ser y no hay pérdida. Entonces solo se habla del conjunto, ¿no? Similarmente con espacios normados, recuerden que un espacio normado era un espacio vectorial junto con una función que le llamamos norma, que satisfacía ciertas propiedades. Si quieren también les puedo, no las puse en esta misma presentación, pero podemos recordarlas rápidamente aquí del libro. Recuerden que teníamos la definición de métrica así, ¿verdad? Una función de M cruz M en R con estas propiedades, ¿verdad? Y la norma eran propiedades similares a las que tenía, pero como funciones dijimos nunca pueden ser iguales, ¿verdad? Porque para empezar no van a tener el mismo dominio, aunque las propiedades que las definen son bien similares, ¿verdad? Y estas eran las 4 propiedades que definían la norma, ¿no? Ok. Y entonces a un espacio vectorial junto con una norma le llamamos espacio normado, lo denotamos también como una pareja, salvo otra vez que no haya ninguna pérdida sobre cuál es el espacio o cuál es la norma que se está utilizando en el espacio, ¿verdad? Fíjense, siempre un espacio normado se puede transformar en un espacio métrico. Recuerden que los espacios métricos son más generales, ¿verdad? Porque el único requisito es que sean un conjunto y que se pueda definir esa función. Los espacios normados ya son más específicos porque requieren ser espacios vectoriales, o sea, ya tiene más requisitos que lo que se ocupa para hacer espacio métrico, pero lo que sí es cierto es que cualquier espacio normado siempre se puede ver como espacio métrico. Precisamente la norma me da una manera de definir una métrica en cualquier espacio normado y fíjense que es bien natural. Se define una métrica haciendo distancia de x a y como la norma de x menos y, ¿verdad? Bueno, digo distancia, recuerden que la métrica es una forma de generalizar el concepto de distancia y la D probablemente que se utiliza como símbolo usual para las métricas, probablemente también venga de distancia, entonces es natural decir distancia de x a y. Y entonces en un espacio normado siempre se puede definir esta métrica y de hecho a esta métrica le vamos a llamar la métrica usual.
en un espacio normado. Siempre entonces que hablemos de la métrica usual nos referimos a esto, a la norma de X menos Y. Como estamos en un espacio normado, ya sabemos que tenemos una norma ahí, ¿verdad? Y entonces la métrica usual está definida de esta manera. Les preguntaba la vez pasada, ¿será que al revés será posible que cualquier espacio métrico se pueda transformar en un espacio normado? Bueno, ahí es un poco más enredado, pero lo que sí podemos decir, fíjense, es lo siguiente. Consideremos un espacio vectorial con métrica. O sea, nosotros se la estamos añadiendo, ¿verdad? Fíjense entonces lo que dice este teoremita. Esta función, definida en términos de la métrica que tenemos, es una norma que induce a la métrica de, quiero decir, como que son prácticamente equivalentes, o que, para ser más específicos, que la norma o la métrica usual, definida así, ¿verdad? Es precisamente la métrica de, sí y solo sí se satisfacen estas dos propiedades. Como queriendo decir, ok, un espacio vectorial ya con una métrica se puede transformar en un espacio normado utilizando esa métrica solo cuando la métrica satisface estas propiedades. Y es un sí, solo sí, o sea que es una caracterización, ¿verdad?, completa de espacios vectoriales con métricas que se pueden transformar en espacios normales. La prueba no es nada complicado. Por ejemplo, la dirección de asumir que esto se satisface y verificar que esto es una norma es una cuestión de utilizar las definiciones de métricas y normas. Se los dejo ahí que lo chequeen, ¿verdad? En esta dirección, fíjense, yo ya sé que esto es una norma, ¿verdad? A partir de la métrica que tengo. Quiero verificar entonces que se satisfacen estas propiedades, ¿verdad? Que la distancia de X a Y es esta. Entonces, la distancia de X a Y, recuerden que como es la norma inducida, o sea, la métrica inducida, perdón, la métrica usual, entonces es la norma de X menos Y, ¿verdad? Y esta, por como se definió aquí, ¿verdad?, es la distancia desde el vector a 0, ¿verdad? Desde el vector a 0. Recuerden que aquí, como es un espacio vectorial, tenemos un 0, ¿verdad? Y entonces tiene sentido decir la distancia del vector a 0, ¿verdad? Noten que esto solo funciona en espacios vectoriales, ¿verdad? En un espacio métrico arbitrario, 0 puede ser que ni siquiera exista y que no tenga sentido hablar de él, ¿verdad? Ojo con eso. Así que es cierto que la distancia de X a Y es la distancia de X menos Y, que también tiene sentido porque es un espacio vectorial, a 0, ¿verdad? Y la otra propiedad, la distancia de alfa por X para a alfa por Y, donde alfa es cualquier escalar, ¿verdad?, en el espacio vectorial. Otra vez sería la norma de la resta, ¿verdad?, de los dos. Y esto, ¿verdad?, por propiedades de norma, se puede reescribir así, ¿verdad? Se toma el alfa como de factor común. Otra vez se puede por ser un espacio vectorial y por las propiedades de norma sale con valor absoluto, ¿verdad? La norma de X menos Y, otra vez por la definición de norma que tenemos aquí, es la distancia del vector, ¿verdad?, a 0, ¿verdad? Y la distancia del vector a 0, la podemos reescribir como la distancia de X a Y, ¿no?, por el inciso anterior, ¿verdad? La distancia del vector a 0 como la distancia de X menos Y. De la distancia de X a Y, perdón. Y entonces es cierto que distancia de alfa X a alfa Y es el valor absoluto de alfa por la distancia de X a Y, que es la otra propiedad que queríamos. Noten entonces que es requisito que se satisfaga que la norma esté definida de esta manera y además coincide con la norma esa usual que mencionamos aquí, ¿verdad? Que a eso se refiere aquí, una norma que induce a D, ¿verdad? O sea, que me permite definir a D, ¿verdad?, de esta manera. Y entonces solo cuando se dan estas condiciones, un espacio vectorial con métrica se puede transformar en normado. O sea que es más difícil, ¿verdad? Si se fijan. Es fácil tener un espacio normado, transformarlo en métrico, solo se hace esto. Pero es más difícil trabajar, tener un espacio vectorial con métrica, ¿verdad?
y quererlo transformar en uno normado, ¿verdad? Utilizando la métrica. Pues se requiere que esa métrica satisfaga estas condiciones, ¿no? Entonces es más complicado ir en esa dirección, ¿no? Ok, vamos entonces ahora al punto crucial de la clase de hoy, que es hablar de estos espacios LP. Fíjense la definición. P es un real entre mayor o igual que 1, ¿verdad? Y de hecho vamos a considerar incluso P igual a infinito también. Y entonces definimos LP como el conjunto de las sucesiones reales que satisfacen esta condición. Para que esta serie, esta condición de ser menor que infinito, recuerden que significa ser finito. O sea, básicamente que esta serie converge, ¿no? Y entonces, LP es un conjunto que está formado por sucesiones. Noten que en este sentido es una especie de generalización de Rn, excepto que Rn no me pide ninguna condición, ¿verdad? Solo tienen que ser reales las componentes y no tienen ninguna condición más para estar en el conjunto, ¿verdad? Así que podríamos decir que es una generalización de Rn, pero más estricta, ¿verdad? Porque tiene más condiciones. En el caso de que P sea infinito, definimos LP como el conjunto de las sucesiones reales acotadas. O sea que es más simple la definición de L infinito que cualquier otro de los L, ¿no? Normalmente vamos a trabajar más con L infinito, L1 y L2. Esos van a ser los más populares. Después vamos a definir otro espacio de sucesiones, C, C0, se le llama comúnmente, que son sucesiones que convergen a cero. Pero por ahora pues quedamos con estos LP, ¿no? Esas sucesiones que convergen a cero tiene que ser subconjunto de alguno de estos, ¿verdad? Y se ponen a pensar. Pero bueno, más adelante vamos a hablar más sobre ello y por ahora pues solo entendamos que los LP son espacios de sucesiones, ¿verdad? Tienen como elementos sucesiones. Recuerden que las sucesiones se pueden ver como funciones, ¿verdad? Funciones que, déjenme escribir acá. Nosotros normalmente escribimos una sucesión así, ¿verdad? Por decir algo. Y lo que hacemos es ir variando la n, ¿verdad? Usualmente de 1 en adelante, a veces de 0. Uno decide, ¿verdad? Pero tienen infinitos términos, una cantidad contable de términos. Y esto entonces lo podemos reescribir como una función que tiene como dominio, podemos decir los naturales, ¿verdad? Podríamos decir los enteros positivos, no negativos, qué sé yo, ¿verdad? Y me regresa como resultado un real, ¿verdad? Y entonces la función, por ejemplo, esta, ¿verdad? Estaría definida como f de x igual a 1 sobre x. Y pues coinciden, ¿verdad? En el sentido de que coinciden en el sentido de que la sucesión, realmente uno cuando piensa en una sucesión, pues solo piensa en los términos, ¿verdad? De la sucesión. Quizás en ese sentido uno no le ve el parecido a una función, porque una función es un conjunto, ¿verdad? Que tiene parejas ordenadas. Entonces, ya vista como función, en este sentido, las sucesiones también pues las podemos ver como conjunto, ¿verdad? O sea, el conjunto que tiene esos elementos, solo que no nos interesa tanto como conjunto porque nos interesa el orden, ¿verdad? El orden que lleva. Ese orden entonces prácticamente es lo que hace que se vea como una función y entonces ya vista como función diríamos, ok, al 1 le corresponde el 1, al 2 le corresponde un medio y así, ¿verdad? O sea, estrictamente no son iguales, ¿verdad? Porque este conjunto tiene parejas, este conjunto tiene solo números, pero ordenado, ¿verdad? Entonces el orden es lo que hace este tipo de asignación, ¿no? Ok. ¿Por qué les digo esto? Porque de cierta forma podemos ver entonces a los LP como conjuntos de funciones, ¿verdad? Que tienen una cierta cantidad de funciones, ¿verdad? ¿Cuáles? Las que satisfacen las condiciones
que nos decía ahí, ¿no? Que la serie formada por los términos de la sucesión elevados a la p en valor absoluto sean convergentes, ¿no? Sigamos entonces. ¿Cómo se transforma LP en un espacio vectorial? Bueno, las operaciones son las usuales. ¿Cuáles son las usuales? Así como funcionan las de Rn. O sea, sumar vectores significa hacerlo coordenada por coordenada. Y multiplicar por escalares, multiplicar cada componente por el escalar, ¿verdad? Entonces aquí, si yo tengo una sucesión, así como 1 sobre n otra vez, ¿verdad? Tengo otra, digamos 1 entre n al cuadrado, y las quiero sumar, ¿verdad? Entonces lo que hago es que me va a dar una nueva sucesión, ¿verdad? Que va a estar formada por la suma de las componentes, ¿verdad? Y entonces esta sucesión sería 1 más 1, 2, ¿verdad? Un medio más un cuarto, ¿verdad? Y así sucesivamente. Que es lo mismo que enumerar todos los términos de esta sucesión, enumerar todos los términos de esta sucesión, o bueno, no todos, enumerar los términos de esta sucesión, algunos, y hacerlos el primero con el primero, sumar segundo con segundo, sumar tercero con tercero, o sea, hacerlo por coordenadas, ¿no? Entre comillas, ¿verdad? Porque a las sucesiones pues no vemos como que son coordenadas sus elementos, ¿verdad? Sino, pues uno habla de términos, ¿verdad? De sucesión. Y a esto se refiere aquí entonces a las operaciones usuales por coordenada. Esto se transforma LP en un espacio vectorial. Y aquí les afirmo, no es obvio y pues vamos a probarlo. No con todo el detalle porque recuerden que la definición de espacio vectorial tiene un montón de cosas ahí, ¿verdad? Asociatividad, conmutatividad de la suma, distributividad con producto escalar con la suma, etcétera, ¿verdad? Nos vamos a ir a las más importantes, que en este caso vamos a ver que lo más importante es probar las cerraduras. ¿Okay? Lo demás, pues, noten que esta condición de convergencia, por ejemplo, si quiero probar asociatividad, como tengo este tipo de convergencia, quiero comprobar, por ejemplo, que si yo tengo 3 sucesiones, asocio las 2 primeras, eso va a converger por hipótesis, ¿verdad? Y quiero ver que la otra también converge y converge lo mismo. Pero como tengo convergencia, y es un tipo de convergencia absoluta, ¿verdad? Porque tienen valor absoluto aquí las componentes. Bajo convergencia absoluta casi todo funciona, ¿verdad? Si recuerdan en análisis 1, pues ese es como que el requisito, por ejemplo, para poder intercambiar el orden, por ejemplo, de los términos de una serie y que no haya problema con la convergencia. O asociar términos, ¿verdad? Y que no haya problema tampoco con la convergencia, ¿no? Ok. Ya vamos a ver entonces el detalle por lo menos de la cerradura, ¿verdad? Y lo otro es que pues nos interesa saberlo como estamos afirmando que estos van a ser espacios normados. Vamos a ver entonces que la norma definida de esta manera pues realmente es una norma, ¿verdad? O sea, satisface las condiciones de la definición de norma, ¿verdad? En el caso, recuerden que el caso de P igual a infinito se definió como aparte, ¿verdad? Sucesiones reales acotadas. En ese caso, entonces, ya no se utiliza esta como definición de norma, sino esta del supremo. ¿Ok? Vamos a comprobar entonces el caso de la norma P y el caso de P igual a infinito. Ahí vamos a ver al final que les voy a asignar un ejercicio relacionado con eso. Vamos a ver entonces, primero el caso P igual a 2. O sea, probar que esta norma con P igual a 2 realmente es norma. Bueno, yo ya le estoy diciendo norma, pues ya saben al final que esa es la conclusión, pero queremos comprobarlo, ¿verdad? Entonces quizás lo correcto sería decir, vamos a probar que esta función, definida así, realmente es una norma, ¿verdad? Define una norma.
Permítame, voy a cerrar aquí porque si no... no se van a venir a hacer bulla acá las perritas que tengo acá. Ok. Fíjense, esta es parte de los detalles para ver que esto es una norma. Recuerden, hay varias cosas que chequear, pero hay algunas que son bien directas. Por ejemplo, ¿qué es mayor o igual que 0? Bueno, como es una suma, como es una serie, perdón, de términos positivos y por hipótesis son convergentes, entonces va a converger a algo positivo, ¿verdad? Así que va a ser positivo. Noten que no es fácil de calcular, ¿verdad? Esa norma, porque normalmente uno puede decir tal serie converge. ¿A qué converge? Pues solo en algunos casos uno puede decir con precisión, ¿verdad? Como la serie geométrica, ¿verdad? Convergen a tal cosa, ¿no? Tiene que ser finita, bueno, parte también de la hipótesis, ¿verdad? Que sea finita. Ya esto, entonces sí es parte de los detalles que tenemos aquí. Si el vector es 0, entonces la norma es 0, sería la serie. Estamos con la norma 2, ¿verdad? Con p igual a 2. La raíz cuadrada de la serie de los valores absolutos al cuadrado. Pero como son 0 al cuadrado, valor absoluto 0, al cuadrado 0, suma de ceros me da 0, raíz cuadrada me da 0. O sea que la norma del vector 0 es 0, como ocupamos, ¿verdad? Si el vector es 0, la norma me tiene que dar 0. Y por otro lado, si la norma es 0, entonces, bueno, la norma lleva la raíz cuadrada, ¿verdad? Elevo al cuadrado para quitar la raíz. Y entonces tengo una suma de términos no negativos igual a 0, perdón. Entonces la única forma es que todos sean 0, ¿verdad? Así que tiene que ser el vector 0. Recuerden que aquí los espacios son de sucesiones. Entonces el vector 0 lo que representa es la sucesión de ceros, ¿verdad? La sucesión constante que solo tiene 0. Okay. Y eso sería el vector, así como en Rn es el vector que solo tiene 0, ¿verdad? En las componentes. Aquí sería similar, solo que la sucesión de 0, ¿no? Acá, acá lo que vemos es que se satisface la propiedad de multiplicar por escalar, que es como compatibilidad, digamos, de la norma con el producto escalar o producto por escalares, ¿no? Y entonces solo observamos que si tomamos cualquier vector, o sea, cualquier sucesión y cualquier escalar, entonces quiero ver que alfa por x también es un elemento del conjunto, ¿verdad? O sea, que se da una cerradura y además que se satisface esta propiedad, ¿verdad? En la norma. Aquí la estoy haciendo en dos partes. De hecho, perdón, aquí para la norma realmente solo se ocupa esto. Aquí estoy agregando el hecho de la cerradura de producto por escalares, ¿verdad? Entonces esto es como parte, digamos. Perdón. Entonces, fíjense, tomo un vector en L2, un escalar, y observamos que esta serie, que sería la serie de alfa por x, ¿verdad? La puedo separar así, ¿verdad? Recuerden que esto ya es un real. El valor absoluto ya conocemos propiedades de él, entonces podemos utilizarlas. Aquí sería separar el valor absoluto, ponerle al cuadrado, ¿verdad? Sacar la constante de la serie. Yo ya sé que esta converge, ¿verdad? Porque estamos en L2. Multiplicado por el número este, igual va a ser convergente, ¿verdad? Así que esta serie es convergente, por tanto, alfa por x también está en L2, ¿verdad? Así que es cerrada, por lo menos no está difícil ver que el producto por escalares es cerrado. La que vamos a ver que sí tiene un poco más de trabajo, un poco, no es que gran cosa, pero no es tan trivial como si pues, se pone a pensar en álgebra lineal, en vectores. Probar que las cerraduras no era de las cosas más difíciles, ¿verdad? Pero acá en estos espacios no es tan trivial. Ok, ahora que se satisface entonces esta propiedad. Para ello entonces hacemos estos cálculos similares, ¿verdad?
Separamos, sacamos la constante, después tomamos la raíz cuadrada de manera individual, como este es positivo, pues me queda solo el positivo, ¿verdad? Y me queda la raíz de esto, que es precisamente la definición de la norma, ¿verdad? La raíz de las componentes valor absoluto y al cuadrado, ¿no? O sea que es cierto que la norma 2 de alfa por x es valor absoluto de alfa por la norma 2 de x, ¿no? Ok, ya casi entonces tenemos que es norma, falta entonces la desigualdad triangular. Para ello entonces vamos a comprobar la famosa desigualdad de Cauchy-Schwarz, bueno, revisitarla de cierta forma porque uno lo hace, ¿verdad? En cursos de álgebra lineal, la única diferencia aquí es que lo estamos comprobando para series, ¿verdad? Allá se hace en RN normalmente, o en CN, ¿verdad? Con complejos, pero acá lo vamos a hacer para series, ¿verdad? Además aquí de paso nos va a salir, esto nos va a servir para comprobar la desigualdad triangular. Recuerden que lo normal es que la desigualdad de Cauchy-Schwarz se introduce y después se prueba la desigualdad triangular, ¿verdad? Y además vamos a ver que estas dos desigualdades de paso nos van a dar la cerradura con respecto a la suma. ¿Okay? Entonces, bueno, recordemos cómo funciona, acercando esto otra vez, recordemos cómo funciona la prueba de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Primero, pues asumimos que no son cero, ¿verdad? Porque si es cero, alguno de ellos, pues todo esto sería cero, todo esto sería cero, o este producto, perdón, sería cero. Cero menor o igual que cero es cierto. Así que no hay nada que probar. En el caso entonces que no sean cero, vamos a denotar el producto de x por y como producto interno, ¿verdad? O producto escalar a la serie de los productos de los x por la y. Que es una notación que se utiliza nuevamente allá en álgebra lineal, ¿verdad? Y aquí la única diferencia otra vez es que son series, ¿verdad? Acá solo déjenme verificar algo. Yo creo que esa notación me parece que sí se utiliza para las series en general, o estoy abusando ahí de la notación. Acá, ¿verdad? Bueno, sí, no hacen, no especifican acá, ¿verdad? Pero se sobreentiende que es una serie, ¿verdad? O sea que en ese sentido no es como usualmente es en álgebra lineal, ¿verdad? Que es un producto finito, ¿verdad? Es una suma finita, acá, de 1 a n, por ejemplo, pero aquí es una serie, ¿verdad? Ok, vamos a considerar entonces primero el caso como que estos vectores x y y fueran de Rn, y no tanto así, sino que realmente recuerden que el, x es un vector, ¿verdad? Pero aquí los vectores son sucesiones, ¿verdad? Entonces, realmente yo no la puedo ver como un elemento de Rn, pero sí la puedo como asociar en el sentido de que eh, yo podría decir, ok, lo voy a ver como que fuera vector de Rn si aquí, desde el elemento n más 1 en adelante, todos los demás los hago cero. O sea que esta sucesión prácticamente es lo que allá en análisis 1 se le suele llamar eventualmente constante, eventualmente cero, ¿verdad? Y entonces, solo estos términos en general son distintos de cero, y en ese sentido, esa sucesión se parece a un vector de Rn, ¿verdad? Entonces vamos a considerar eso. Vamos a trabajar con el caso finito y después vamos a pasar al caso infinito. Entonces la prueba, esto seguramente ya lo han hecho, ¿verdad? Ya lo han visto, solo estamos prácticamente recordando. Pensando ya que estamos en Rn, ya noten aquí estas sumas ya son finitas, ¿verdad? Estas cosas ya son conocidas. Ya no quiero estornudar, pero bueno, ya no. Pues, fíjense, esta como es una norma, es mayor o igual que cero, elevada al cuadrado, sigue siendo mayor o igual que cero, ¿verdad? Con más razón, más bien, ¿verdad? Y si recuerdan, por cómo se definió este producto, pues eso sería la sumatoria, ¿verdad? De el vector por sí mismo, ¿verdad? Y recuerden que la norma está definida, pues prácticamente, perdón, aquí,
Está definida prácticamente así, ¿verdad? Como la suma de las componentes, en este caso que es p igual a 2 al cuadrado, la raíz cuadrada de eso, ¿no? Entonces, esto prácticamente representa la norma, solo que elevada al cuadrado, porque no tiene la raíz, ¿verdad? Entonces, y esto lo podemos reescribir como x por x sería la norma al cuadrado de x, ty por ty sería la norma al cuadrado de ty, y aquí ya se sacó el t al cuadrado. Perdón, y los términos de en medio quedarían x por ty más x por ty, o sea, 2 veces x por ty, y ya se sacó la t de ahí, ¿verdad? Recuerden que aquí, como estamos trabajando con reales, bueno, no habría problema. Cuando se ve esto de producto interno, uno dice que si se sale de la segunda componente, sale con el conjugado. Pero este t es real, ¿verdad? Y de todas maneras, aquí solo estábamos trabajando con reales. Y cuando se trabaja solo con reales, no tiene chiste hablar de conjugado. Bueno, el punto de la prueba esta es que esta es una cuadrática en la variable t, ¿verdad? Y estamos diciendo que esta cuadrática es mayor o igual que 0. Entonces si se pone a pensar gráficamente, si esa cuadrática es mayor o igual que 0, eso significa que o la gráfica de ella, ¿verdad?, está por encima del eje X, y si fuera igual a 0, entonces tocaría al eje X, pero una sola vez, ¿verdad? Okay. En alguna parte, ¿verdad? No necesariamente en el origen, pero solo lo tocaría alguna vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Esa parábola o no tiene raíces reales, que sería acá cuando no toca el eje X, o tiene una única raíz real. Y si recuerdan, eso tenía mucho que ver con aquello que llamamos el discriminante de la parábola, ¿verdad? B al cuadrado menos 4ac, lo que iba dentro de la raíz en la fórmula cuadrática. Si esto era negativo, no hay raíces, o sea, sería este caso. Y si esto era 0, habría una única raíz, que sería este otro caso. Entonces calculamos el discriminante, que es este de aquí, para esta cuadrática, ¿verdad? B al cuadrado, B aquí recuerden que aquí la variable es t, ¿verdad? Entonces B sería 2 por este producto de XY. 2 el producto de XY, menos 4A por C. A sería norma de Y, C sería norma de X, ¿verdad? Y entonces esto tiene que ser menor o igual que 0. ¿Por qué? Menor que 0 en el caso de que no hay raíces. Igual sería en el caso que hay una sola, ¿verdad? Y entonces eso me da la desigualdad casi como la quiero, porque noten que aquí solo es de despejar este término con las normas, lo paso a la derecha, 2 al cuadrado 4, se cancela con el 4 de la derecha, y después tomo raíz cuadrada. Al tomar raíz cuadrada me queda aquí con valor absoluto, y aquí en el lado derecho, como son normas, son positivas, ¿verdad? Esta sumatoria no necesariamente es positiva, ¿verdad? Porque son sumas de productos de componentes de sucesiones, ¿verdad? Podría ser negativa, entonces por eso me queda con valor absoluto. Y aquí en el lado derecho sí queda positivo al tomar raíz cuadrada, porque son positivos, ¿no? Y entonces, noten que esto lo comprobamos para vectores X y Y, realmente sucesiones, pero como que estuvieran en Rn, ¿verdad? Y en el sentido que les dije anteriormente, ¿no? Entonces, como esos son arbitrarios, ¿verdad? Son cualquier par de vectores en Rn, entre comillas, ¿no? Entonces funciona para los vectores que tienen como componente los valores absolutos, porque funciona en general para cualquiera, ¿verdad? Pero en particular funciona para estos. ¿Qué significa? Que se satisface esa desigualdad que comprobamos, perdón, se satisface esta desigualdad para estos vectores. Entonces lo sustituyo, ¿verdad? En vez de este lado de acá, pongo valor absoluto de XY, valor absoluto de Y. Como tienen valor absoluto, ya estoy seguro que esto es positivo o 0, no negativo. Entonces este valor absoluto de afuera ya lo puedo quitar, ¿verdad? Menor o igual que, y le aplico entonces al lado derecho, en vez de X, pongo la nueva sucesión, ¿verdad? Pero en la norma de esta nueva sucesión va a ser la misma norma de X, ¿verdad? Porque como las componentes se elevan al cuadrado, da igual, digamos, el signo del valor, ¿verdad? Y entonces me queda igual que como estaba acá, ¿no? Por último, entonces,
como estamos trabajando en L2 realmente, no en Rn, entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo dos vectores arbitrarios en L2, para cualquier n, esto siempre se va a cumplir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tengo el vector así, ya no así, ¿verdad? Sino que ya es un vector en general, ¿verdad? Una sucesión. Y entonces, lo que estoy diciendo es que para cualquier n, para cualquier cantidad de términos, ¿verdad? A donde yo tome, se va a cumplir esa desigualdad para cualquiera, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, tengo varias formas de verlo. Una que me gusta a mí es decir, y por eso les pongo aquí, entre comillas, pasar al límite. Que es como decir, ok, esto de acá viene siendo como la suma parcial de la serie que a mí me interesa. Y yo sé que esa sucesión de sumas parciales está acotada por esta expresión. Entonces, si yo tomo el límite, cuando n tiene infinito en la izquierda, me va a dar la serie. Recuerden que la suma de una serie es el límite de la sucesión de sumas parciales, ¿verdad? Y en el lado derecho tengo una cantidad que es constante, por lo menos en n, ¿verdad? No depende de n. Y entonces el límite, cuando n tiene infinito de esto, sigue siendo igual. Y entonces se mantiene aquí, ¿verdad? Entonces, por acá el teorema de orden de los límites, la serie va a ser menor o igual que el lado derecho, ¿verdad? Es una forma de verlo. El autor normalmente lo que dice es, como esto se cumple para todo n, entonces va a funcionar para la serie, ¿verdad? Además, aquí también se puede concluir que esta serie es absolutamente convergente, ¿verdad? Porque se está tomando aquí con valores absolutos. Ok. Que va a empezar a llover, así que espero que no me vaya a cortar. Estoy utilizando el internet para grabar esto. Si pasara, entonces puede ser que me toque cortar y después volver volver en este punto, ¿verdad? O sea, partir, digamos, el video en dos partes. Así que les aviso por si llegara a pasar. Que aquí en Honduras, pues, es bien común, ¿verdad? Que cuando empiece, si se viene una tormenta, es bien común que se vaya el internet, se va la luz, se va todo, ¿no? Ok, con esto entonces, con la desigualdad de Cauchy-Schwarz, estamos listos para probar la desigualdad triangular y de paso, como les digo, de ahí nos va a salir la propiedad de que la suma es cerrada en L2. ¿Por qué? Nuevamente, para cada n podemos hacer un argumento similar al que hicimos antes, ¿verdad? Escribir esto como producto interno, multiplicarlo, ¿verdad? Me va a dar esta expresión de aquí. En esta parte utilizo la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Sí, ¿verdad? En esta parte de aquí en medio. Esto solo es reescribirlo, ¿verdad? Acá, fíjense, estamos diciendo, esta suma finita, pues estamos trabajando primero con lo finito, es menor o igual que la suma infinita, porque la norma es la suma infinita, ¿verdad? Elevado al cuadrado me quita la raíz. Y pues entonces una cantidad finita de términos es menor o igual que toda la serie, ¿verdad? Y pues eso también es cierto porque son positivos, ¿verdad? Los términos. Lo mismo con la y, ¿verdad? Y entonces me queda una cuadrática en términos de las normas, la factorizo y ya eso, luego tomo raíz cuadrada y eso me da casi la desigualdad porque aquí está en n. Yo la quiero en infinito, entonces vuelvo a hacer el mismo truco de pasar al límite, ¿verdad? Digo, como se cumple para cualquier n, o digo, tomo el límite cuando n tiene infinito y se cumple entonces lo que queremos, ¿verdad? Y claro, ahí se utiliza el hecho de que ya sabemos que estamos en L2, ¿verdad? Y, a ver, déjenme pensar qué voy a decir. Eh, no tiene sentido. No, simplemente pasamos al límite, ¿verdad? Y después tomamos raíz cuadrada para obtener entonces la desigualdad como nosotros queremos. Al tomar la raíz cuadrada ya me queda la norma, ya al tomar al límite me queda infinito para que me quede la norma, ¿verdad? Y entonces obtenemos lo que queremos. Noten que de paso estamos diciendo que la norma de x más y es finita, por tanto la sucesión x más y también está en L2. No solo estamos comprobando la desigualdad triangular, sino también la cerradura de la suma aquí mismo, que era lo que les decía ahí al inicio, ¿no? Ok,
Esto entonces es el caso de P igual a 2, que más o menos me da la idea de todo lo que tengo que hacer y lo quiero comprobar en el caso general para P. Se toman aparte, como casos aparte, los casos P igual a 1 y P igual a infinito, que aquí, como les digo, les voy a asignar un ejercicio relacionado con eso. Si se fijan, todo lo siguiente es para P entre 1 e infinito, pero sin incluirlos. Fíjense, esto me da la cerradura de la suma en LP, de una manera quizás más rápida que como lo hicimos acá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto me da la cerradura? Fíjense antes de ver la prueba, ¿por qué esto me da la cerradura? Porque si yo quisiera comprobar que X más Y está en LP, escribir aquí, quiero comprobar que X más Y está en LP, donde X y Y son sucesiones como esta, ¿verdad? Pero que satisfacen que la norma de X, ¿verdad? Que es la serie de los valores absolutos, de los términos, ¿verdad? Elevados a la P y a la 1 sobre P, ¿verdad? Que es la norma. Al cuadrado, o a la P, perdón, lo voy a poner como para quitar el 1 sobre P. Acá. Que esto es finito, ¿verdad? Yo ya sé que esto es finito. ¿Por qué? Porque esta está en LP. Y yo quiero saber si esta está en LP. Entonces, ¿qué tendría que probar? Que se satisface esta condición, pero para X más Y. O sea que quisiera comprobar que esto se satisface. Entonces, si se fijan, solo teniendo que esto se satisface y también que se satisface para Y, no me da directamente que se satisface para la suma, ¿no? Esto es lo que yo quisiera. Entonces, esa desigualdad lo que me dice es, esto es menor o igual que esto. ¿Cuál es la ventaja? Que esto que está elevado a la P, lo estoy escribiendo en términos del primer factor elevado a la P más el otro, o lo sumando, ¿verdad? Elevados a la P. Ah, y yo de estos sí tengo información. Yo ya sé que estos son finitos. Entonces, prácticamente esta desigualdad me permite decir, ok, usted puede dar información de esto en términos de los sumandos, ¿verdad? Elevados a la P también. Así que por eso aunque no parezca así de entrada, esta desigualdad me da la prueba de que la suma es cerrada en LP, ¿no? Por lo menos para P entre 1 y infinito sin incluir, ¿no? Y la prueba es bastante sencilla. Fíjense que lo que se hace es que se agarra el más grande de los dos, entre A y B, ¿verdad? Y entonces la suma es menor o igual que 2 veces el más grande de ellos dos, ¿verdad? El máximo entre ellos dos. Elevado a la P, pues se sigue manteniendo. Le pongo el P, ¿verdad? A cada uno ahí. Y entonces esto va a ser menor o igual. Aquí solo estoy tomando uno de los dos, ¿verdad? El máximo es este o este, ¿verdad? Entonces es menor o igual que el mismo, si fuera A, ¿verdad? Que el mismo más el otro, ¿verdad? Menor o igual, si esto fuera cero, pues aquí, no, sí se toma la opción, ¿verdad? De que podría ser cero. Entonces menor o igual, ¿verdad? Y entonces tenemos lo que queremos, ¿no? El 2 a la pues no, ahí no, para la prueba de que quiero no me afecta nada, porque recuerden lo que quiero comprobar nada más es que la serie esta es acotada, ¿verdad? Que converge. Así que bueno, tenemos la cerradura. Tenemos otra desigualdad. Recuerden que estudiar análisis es básicamente estar estudiando un montón de desigualdades y utilizando, ¿verdad? Un montón de desigualdades. Y esta desigualdad va a ser clave para la prueba de la desigualdad triangular para la norma esa P, ¿no? Entonces, por eso, aunque no se le vea relación a esta, pues sí se ve que es para la cerradura. A esta sí, de repente de entrada no se le ve relación con lo que estábamos hablando, excepto que aparecen esas P ahí, ¿verdad? Ok, fíjense lo que dices. Bueno, tengo P y Q que satisfacen estas condiciones. Para todo, dice AB mayor o igual que 0. El producto de A por B es menor o igual que esta suma. Noten que esto, si ustedes han estudiado desigualdades, por ejemplo, en cursos así como los de Olimpiadas, se estudian bastante, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver con la cuestión aquella de las medias geométricas y la relación con la aritmética y eso, ¿no? Ok. Fíjense, primero, de esta relación de que 1 sobre P más 1 sobre Q es 1, se puede despejar para Q, me queda de esta manera. Aquí está una gráfica de eso, ¿verdad? De graficar Q en términos de P. Y vemos que cuando P es mayor que 1, Q también.
es mayor que 1. ¿no? O sea que satisface, la Q también satisface esta misma propiedad que P. Y además, fíjense que el argumento, el mismo autor, esta grafiquita la tomé ahí del libro, aquí mismo. El mismo autor hace un argumento ahí visual para hacer la prueba de esa desigualdad. Ahí está la grafiquita. Fíjense que resulta que, me voy a quedar aquí porque aquí hacen más los detalles, yo no los quise volver a copiar todo ahí. Noten que en esta gráfica, A por B sería el área de este rectángulo aquí, ¿verdad? Todo acá. Y resulta que este pedacito de aquí, se puede calcular. Recuerden que las integrales, ¿verdad?, me permiten calcular áreas. Entonces, este pedacito aquí lo puedo calcular como la integral de 0 a b, que está debajo de esta curva, que si la quiero integrar para y, me sirve escribirla así. Estas dos son iguales y se puede verificar, ¿verdad?, que representan lo mismo, por las relaciones que hay entre P y Q, ¿verdad? Y entonces, esta sería la integral de 0 a b de esto, o sea, esto de aquí. Este otro pedacito de acá sería la integral de 0 a de x a la p menos 1, ¿no? Este pedacito de aquí. Visualmente, ¿verdad?, se ve que la suma de esas dos áreas es mayor o igual que el área de A por B, ¿verdad? Y notamos que precisamente las áreas esas son precisamente las expresiones que nosotros teníamos, ¿verdad? A la P entre P más B a la Q entre Q, calculando estas integrales, ¿no? Y con eso entonces obtenemos la desigualdad que queríamos, ¿verdad? Con un argumento aquí visual. Noten que no importa dónde se ponga el A y el B, ustedes pueden ahí experimentar un poquito con eso. No importa dónde se pongan el A y el B, esto siempre va a funcionar, ¿verdad?, con esta gráfica. Así que bueno, para esta prueba, para la desigualdad esta de Young, el autor pues hace una prueba visual, ¿no? Si no les parece, uno puede comprobar esto también viendo, a ver, creo que se puede hacer una prueba de esto sin atender a lo visual, utilizando los criterios de derivadas de cálculo 2, porque esto lo podemos ver como una función que depende de A y B, o sea, las variables A y B. P y Q son dos constantes fijas, ¿verdad? Y entonces aplicarle el criterio de derivadas para comparar, ¿verdad? Para ver dónde esto tiene un máximo o vamos a ver cómo sería. Porque si le hallo, por ejemplo, máximo o mínimo a esto, en todo caso podría ver como el comportamiento, ¿verdad? Por ejemplo, si no tiene máximo, pues con más razón seguramente va a ser mayor o igual que esto, ¿verdad? O sea, me parece que con un argumento de cálculo 2 no muy enredado, se puede comprobar también la desigualdad, pero no recuerdo exactamente cómo sería ahorita. Creo que sería pasar este término a la izquierda y ver que analizar esa función en términos de A y B para ver que es mayor o igual que 0. ¿No? Por ahí creo que iría, alguna vez lo hice, pero no recuerdo bien. Ok, tenemos esa desigualdad que la vamos a utilizar en esta otra, que noten que esta desigualdad de Holder es una generalización de la de Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz era para el caso de P igual a 2 y esta de Holder es caso general con P y Q casi arbitrarios porque ocupan esta condición, ¿verdad? Entonces fijémonos cómo funciona esta prueba. Básicamente, fíjense eso. Suponemos que estos no son 0, porque si fueran 0, pues otra vez esto ya se satisface directamente. Y vamos a aplicar la desigualdad anterior, esta de aquí, con estos valores de A y B. Noten que A y B lo único que se ocupaba aquí es que fueran mayores o iguales que 0. Y pues esto lo satisface. El valor absoluto aquí es mayor o igual que 0. Es la norma, es mayor o igual que 0. ¿Vale? Así que estos son mayores o iguales que 0 y puedo aplicar la desigualdad con esos A y B. Entonces en el lado izquierdo aquí está el producto de los dos, ya con valor absoluto. Es como que se juntó, digamos, el valor absoluto, ¿verdad? El que está aquí. Y yo multiplico estos dos, me queda este valor absoluto separado, lo puedo juntar en uno solo, ¿verdad?
Y eso va a ser menor o igual que 1 sobre P a la P, ¿verdad? A la P sería este a la P, y lo mismo con el otro, ¿verdad? Se hace término a término y después para las sumas también se va a satisfacer, ¿verdad? Porque si se satisface término a término, entonces para la sumatoria esta también va a funcionar. Luego, fíjense que estas sumas son menores o iguales que 1. Y aquí está el detalle de eso, tanto esta como esta, ¿verdad? Son similares, entonces con hacer el detalle de 1 es suficiente. Entonces, fíjense, para esta, esto es menor o igual que 1 porque si lo reescribimos, este P lo puedo poner arriba, lo puedo poner abajo, el valor absoluto pues prácticamente ahí no está haciendo nada, ¿verdad? Porque estos son mayores o iguales que 0. Puedo ignorar ese valor absoluto grande. Luego entonces pongo el P arriba, pongo el P abajo. Abajo es una serie porque esta es la norma, ¿verdad? Y entonces arriba, esta serie, esta sumatoria, por eso aquí le puse la N para notar que esta es sumatoria nada más, ¿verdad? Viene de aquí mismo. La podría poner aquí arriba, ¿verdad? Entonces básicamente lo que estamos diciendo es la suma de los primeros n términos definitivamente va a ser más pequeño que toda la serie, ¿verdad? Porque son términos mayores o iguales que 0. O sea que esta división a lo más nos puede dar 1, ¿verdad? O sea, es menor o igual que 1. Y lo mismo con la de la y. Noten que eso funciona porque estamos con términos positivos, ¿verdad? Si no, pues puede ser que no sea verdadero, pero en este caso sí. Y entonces esto es menor o igual que 1, esto es menor o igual que 1, por tanto esto es menor o igual que 1 sobre P más 1 sobre Q, que es igual a 1 por la condición que teníamos acá. Y entonces tengo que esto es menor o igual que 1, y ya prácticamente eso es lo que quería, excepto que lo tengo para n, pero volvemos a utilizar el mismo truco que antes, ¿verdad? Paso al límite y entonces me va a funcionar para infinito. Noten que aquí las normas no dependen del i, ¿verdad? Entonces estas las puedo sacar. Salen dividiendo aquí, ¿verdad? Y después los paso a multiplicar al otro lado. Quedarían así como acá. Y arriba la serie de x y y en valor absoluto. Realmente aquí tengo sumatoria, pero como les digo, pasamos al límite y obtenemos lo que queremos. Así que noten que era crucial la desigualdad esta de Young para probar la de Holder, ¿no? Y vamos a la última, que es la desigualdad triangular para P, ¿verdad? Que aquí le llamamos otra vez desigualdad de Minkowski, igual que antes, ¿verdad? O sea que este era un caso particular, y aquí vamos al caso general. Entonces, fíjense, aquí pues es una cuestión de ver varios detalles. Muchas veces aquí el autor solo dice, note que tal cosa. Y uno se queda pensando, ahí es donde uno tiene que agarrar lápiz y papel y poner a verificar que es cierto. Muchas veces los autores hacen eso para ahorrar espacio, otras veces lo hacen pedagógicamente para que uno de verdad se ponga a verificar y que le vaya entendiendo la cosa, ¿verdad? Entonces muchas veces, y de hecho mis clases casi siempre tratan básicamente de eso, ¿verdad? De tratar de llenar los espacios que dejan los autores en los libros y tratar de darles una explicación en teoría mejor que la que hace la que hace ahí. No, digo en teoría porque pues el libro tiene mejor explicación que la que hace el experto en eso, ¿verdad? Entonces es una especie más como de traducción que otra cosa, ¿verdad? Al lenguaje que no estamos acostumbrados a utilizar. Y además de detallar las cosas que los autores no hacen, como les digo, por cualquiera de esas razones. Entonces, fíjense, si X está en LP, la sucesión, ¿verdad? Y satisface la condición de la norma, entonces esta otra sucesión está en LQ. ¿Por qué? Bueno, porque de la condición aquella que teníamos para entre P y Q, se satisface también esta otra propiedad, que P menos 1 por Q me da P. Y entonces cuando yo elevo, ¿verdad? Si yo quiero calcular la norma de esta expresión, o la condición de la serie, ¿verdad? Para esta sucesión, entonces ocupo elevarla a la Q para ver que esté en el EQ, ¿verdad? Entonces, y quiero saber si esto converge, ¿verdad? Pero como P menos 1 por Q me da P, me queda P, y como yo ya sé que X es una sucesión que está en LP, yo ya sé que esta serie converge. Por tanto, como estas dos son iguales, esta también converge, y esta entonces está en LQ, ¿no? Ok,
El primer detalle. Siguiente. Si este está en LQ, tiene sentido calcularle su norma de LQ, ¿verdad? Que es la serie esta, pero elevado a la 1 sobre Q, ¿verdad? Y vuelvo a reescribir que esto se puede escribir como X a la N a la P, ¿verdad? Entonces me queda eso, ¿verdad? A la 1 sobre Q. Vuelvo a reescribir, ¿verdad? Esto sería la norma de P, pero para que me quede la norma de P, noten que aquí 1 sobre Q para que me quede aquí P menos 1, nuevamente lo hacemos de aquí, ¿verdad? Esto de acá es como que tuviera, sería despejar aquí. 1 sobre Q, esta Q la pasaría a dividir, esta P pasaría a dividir acá. 1 sobre Q sería P menos 1 sobre P, ¿verdad? Entonces aquí quedaría P menos 1 sobre P. Ese sobre P es el que utilizo para que me quede aquí la norma, ¿vale? Entonces me queda sobrando el P menos 1, ¿no? Otra vez son varios detalles. A esta propiedad aquí le llamé asterisco. Noten que este asterisco lo que hace básicamente es que pasa de la norma Q a la norma P. Tengan en mente eso para los siguientes cálculos, ¿no? Asterisco cambia de la norma Q a la norma P. Y entonces los pasos finales son los siguientes. Tengo la serie recuerden que quiero comprobar que esto es menor o igual que, bueno, con raíz, ¿verdad? Menor o igual que por separado. Entonces, fíjense, primero la separamos. Dejo un término aparte, ¿verdad? Y como estos son valores absolutos, estos reales, yo ya sé que el valor absoluto satisface la desigualdad triangular por propiedades del valor absoluto, ¿verdad? O incluso aquí podemos decir, ya sabemos que el valor absoluto es una norma, satisface la desigualdad triangular, la utilizo, separo, ¿verdad? Le pongo a cada uno. Luego, esto va a ser menor o igual que, y aquí utilizamos la desigualdad de Holder, tengo la serie de una multiplicación, entonces Holder me dice, ok, la serie de una multiplicación la puede separar como el producto de normas. Ambas tienen que estar con valor, o todo tiene que estar dentro de valor absoluto. Bueno, estos valores absolutos aquí los podemos juntar, ¿verdad? Para que tenga la forma y poder utilizar la desigualdad esa de Holder. Entonces va a ser menor o igual que la norma del primer factor por la norma del otro factor, ¿no? Y noten que en Holder una es norma P, la otra es norma Q. Nosotros ya habíamos dicho, ok, este vector elevado a la P menos 1, elevado a la P menos 1 está en el EQ. Entonces esto tiene sentido, ¿verdad? Decir que le sacamos la norma Q, porque esto ya habíamos dicho estaba en el EQ. ¿Por qué? Porque X y Y están en LP. Entonces, la suma X más Y está en LP porque ya habíamos dicho que era cerrada, ¿verdad? De hecho, aquí entonces quizás está de más, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho desde acá, ¿verdad? Que esa suma está cerrada. Aunque esa suma es cerrada. Entonces, esto está en LP. Entonces, en valor absoluto a la P menos 1, en valor absoluto a la P menos 1, está en LQ. Así que tiene sentido esto. Noten que estos detalles anteriores eran para ver que esto tenía sentido. Luego entonces, hacemos lo mismo con la otra también, ¿no? Luego entonces, noten que estos dos términos son iguales, ¿verdad? Xy más y a la P menos 1, Xy más y a la P menos 1, norma Q, norma Q. Son iguales, entonces puedo tomar de factor común, me queda norma de X más norma de Y, y esto es factor común, y esto lo reescribimos con lo que hicimos antes de asterisco, ¿verdad? De cambiar de norma Q a norma P. Cambiamos de norma Q a norma P. Esto es lo que me queda aquí a la P menos 1 como nos había quedado acá, ¿no? Y pues con esto prácticamente se completa la prueba porque fíjense, este término lo paso a dividir al lado izquierdo. Si quieren ahí, escribámoslo. Solo déjenme escribir la conclusión que tenemos hasta acá. Serie de igual a 1, infinito, y más y a la P, y tenemos menor o igual que esto. Norma de X más Y, norma P a la P menos 1, y norma de X más norma de Y, ¿no? Ok, ahí solo copié la
la conclusión esa que teníamos. Entonces, aquí con esto prácticamente terminamos porque el lado derecho que ocupo es este, ¿verdad? O sea que esto lo mando aquí al lado izquierdo. Al pasarlo acá, noten que entonces me va a quedar esto, pues lo paso a dividir aquí al lado izquierdo. Esto de acá es casi la norma de X más Y. ¿Qué es lo que le falta? Elevarlo a la 1 sobre P, ¿verdad? Todo a la 1 sobre P. O sea que, en otras palabras, esto del lado izquierdo es la norma de X más Y, norma P, elevado a la P, porque no tiene el 1 sobre P. Y le estoy pasando a dividir esto. O sea, le estoy pasando a dividir norma de X más Y a la P menos 1. Entonces, cuando hago esta división, resto los exponentes, P menos 1, me queda 1. O sea que esto es la norma de X más Y, ¿no? Realmente. Y entonces estamos diciendo esto es menor o igual que esto de aquí, ¿no? Que era lo que queríamos demostrar, ¿verdad? La desigualdad triangular. Noten que pues tiene su detalle, ¿verdad? Y de hecho pues este tipo de desigualdades se consideran como clásicas en análisis. Ya cuando tienen nombre algún resultado es porque seguramente en su momento pues, varios batallaron para quererlas demostrar y salió por allá, ¿verdad? Que Minkowski la demostró, entonces pues se volvió famoso, ¿verdad? Usualmente no son ellos que dicen, este es mi desigualdad, sino la otra gente, ¿verdad? Que dice, él demostró algo muy importante, entonces en honor a eso, pues llamémosle desigualdad de él, la desigualdad de Minkowski. Que a uno se le ocurre, imagínense todo esto así de la nada, pues, ¿verdad? Este trabajo es resumen de seguramente años, ¿verdad? De trabajo. Bueno, estos tipos son geniales, ¿verdad? Entonces, no necesariamente años, pero mucho trabajo, ¿verdad? Este es el resumen de mucho trabajo en esa área. Al final, ahora, pues uno lo que hace es, como decir, de cierta forma, como asombrarse, ¿verdad? Wow, todo lo que había que hacer solo para demostrar que se satisface la desigualdad triangular en este caso, ¿no? Esta prueba, fíjense que uno la puede imitar casi de manera idéntica para comprobar, voy a decir, para comprobar esto. De hecho, aquí fíjense, les dice, las mismas técnicas se pueden utilizar para comprobar que esta norma para un espacio de funciones, C01, esto realmente es una norma. Entonces, probablemente otra vez lo más complicado sea la desigualdad triangular. Y entonces me está diciendo aquí, estas mismas técnicas que utilizamos se pueden imitar para comprobar que esto es una norma. Pueden poner a probar ahí para ver que es cierto. Les dejo de ejercicio de tarea verificar los casos P igual a 1, porque noten que aquí no se está incluyendo P igual a 1, no se está incluyendo P igual a infinito. O sea que no hemos comprobado la desigualdad triangular para esos casos. Sí se comprobó, a ver, no, fíjense que en todos estos no está incluido P igual a 1 ni P igual a infinito. Lo que sí es que al inicio, cuando estábamos comprobando que eran espacios vectoriales, a ver, no, realmente pues prácticamente no, ninguna de las cosas que hemos hecho funciona para P igual a 1 o P igual a infinito, ¿verdad? Es que me parece que una de las cosas que probamos incluía P igual a 1, pero no, parece que no, ninguna, ¿verdad? Así que bueno, hay que comprobar entonces y ahí fíjense, les digo, ver el ejercicio 24, o sea, prácticamente es hacer el ejercicio 24, que dice, el lema 3.7 también funciona para P igual a 1 y Q igual a infinito, o sea, prácticamente demuestre la desigualdad de Holder para P igual a 1 y Q igual a infinito, como queriendo decir, esta se satisface con P igual a 1, Q igual a infinito, y entonces esto también se satisface con P igual a 1 y Q igual a infinito. O sea, con eso se completaría todos los casos para todos los espacios LP, ¿verdad? Entonces, fíjense, en resumen, estos espacios LP son espacios de sucesiones, no son muy bonitos, digamos, ¿verdad? Porque incluso en su definición
son sucesiones, pero no cualquier tipo de sucesiones, sino sucesiones que generan series convergentes, ¿verdad? Así que quizás no son tan cómodos de trabajar, ¿verdad? Pero al final, fíjense que nos vamos a quedar casi solo trabajando con, como les dije al inicio, L infinito, L1 y L2. Esos son los que más se utilizan para diferentes tipos de ejemplos, así que ténganlos en mente ahí. Más adelante también vamos a definir un C0. Yo creo que por aquí debe estar definido C0. Acá, fíjense. Aquí hablan de C0. Su conjunto del infinito definido por todas las sucesiones que convergen a cero. Se le llama C0. Fíjense que acá es interesante. Compruebe que L1 está contenido en L2, L2 está contenido en C0 y C0 está contenido en L infinito. O sea que esos espacios están íntimamente relacionados y hay relaciones de inclusiones entre ellos, ¿no? Pero bueno, no se los dejo de tarea, pero se los dejo ahí que piensen, ¿verdad? Son bien interesantes todos esos problemas, ¿no? Solo les dejo de tarea entonces verificar P igual a 1, P igual a infinito, o sea, prácticamente hacer el ejercicio 24. Ok, nos quedamos entonces aquí por hoy, pendiente siempre al campus, ¿verdad? Para ya sea nuevos videos de este tipo o convocatoria a clases sincrónicas, ¿verdad? Nos quedamos aquí entonces, saludos a todos muchachos.